Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien por ahí? ¿Entienden? Kirox. Sí, como dijo Arielito, aquí en esta altura es la primera vez que estoy. Y precisamente de eso quiero hablarles esta noche. ¿Hace cuántos meses que están aquí? ¿6 meses? 3 meses? 3 meses, ¿no? Por ahí. Bueno, el asunto es que tengo mi hermano mayor allá en el Perú. Yo nací en el Perú, pero ya el Señor me ha perdonado por eso. Entonces, él está allá. Es un hombre de oración con otro hermano que también se unen para orar. Y les pedí que estén orando por la casa de oración aquí en Bolivia. Bueno, lo curioso es que ambos tuvieron un sueño semejante, muy parecido. Uno soñó ciertas escenas, pero con un mismo enfoque. Y para entrar a esto, quiero compartir con ustedes precisamente esto, las alturas o los montes del Señor que abundan en la Biblia, ¿no? He estado teniendo bastante oración y intercesión por la casa de oración aquí en Bolivia. Y el Señor, en su misericordia, empezó a darme como cierta carga en la intercesión por este país, por los pastores, su situación política, etc. Y en esos días, creo que fue Rachel que tuvo un sueño, una visión de un monte que estaba ardiendo una fogata grande o era una iglesia, algo así en la cumbre de ese monte. No sé si recuerdan. Y alrededor de esa fogata o esa capilla que había ahí, había muchos pinos. Todos los pinos alrededor, y de los pinos salían personas con una antorcha encendida, que iban y ponían esa antorcha en la pira que ya estaba ardiendo. Entonces Rachel dijo, si alguien nos ayuda, si el Señor les habla al respecto, avísenos y qué sé yo. Bueno, empecé a orar al respecto y el Señor empezó a mostrar algo. El monte para mí simboliza mucho, que vamos a ir hablando aquí más adelante. Pero había una fogata, algo estaba ardiendo en el monte y muchos pinos, árboles de pino. Ahora, yo he vivido muchos años en el norte de Estados Unidos, en la frontera con Canadá, en el estado de Michigan, y hay muchos pinos ahí. Entonces los inviernos son bastante fuertes, con mucha nieve. Los árboles de arce y otros más tumban sus hojas y se quedan pelados como si fueran secos, pura árbol sin hojas. Pero el único árbol que se mantiene verde es el pino. No tumba sus hojas y se mantiene fresco. Y el pino tiene mucha
mucho aceite en su savia, en su corteza, de manera que eso arde como si fuera un árbol seco. Bien, entonces la visión hablaba de muchos árboles de pino alrededor. Y para mí el pino es un conífero. El pino es un árbol que tiene la forma de un cono. Como les digo, nunca se marchita, no se seca, no cae sus hojas. Y la palabra del Señor dice claramente que nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Y cuando el Señor está hablando de esto, se refiere exclusivamente al árbol del sauce, el sauce llorón. ¿Conocen, verdad? Es un árbol que inclina sus ramas y siempre tiene que estar al lado de un lago, de un río, porque consume mucha agua. No puede sobrevivir en un lugar donde es seco. Bueno, además de que Dios nos ha llamado a no ser árboles secos, nos ha llamado también a ser como el sauce llorón. Sauce llorón le dicen aquí. Es el sauce que se inclina, ¿no? En muchos lugares le dicen sauce llorón porque está inclinado. Esto es una vida rendida al Señor. Una vida inclinada a sus pies y alimentándose de la fuente del agua de su palabra. Eso hace que seamos como el pino, siempre apuntando como una flecha arriba, a las alturas. ¿Ok? Entonces, cuando Ariel y Carito me empezaron a hablar de que se iban a mudar a este lugar y que era en el montículo, etcétera, me vino como un rayo esto a la mente de las alturas de su espíritu. Amados, quiero decirles honestamente y con todo mi corazón, Dios quiere hacer algo muy grande en las naciones y tiene sus ojos puestos en Bolivia. Pero, ojo, esto no depende de Dios, depende de cada uno de nosotros. Si va a suceder o no va a suceder, no depende de Dios. Depende de nosotros. Si queremos estar plantados junto a corrientes de aguas, y si queremos buscar el rostro de Dios continuamente, entonces Dios va a hacer algo. ¿Me entiende? Yo puedo traer una camionada de manjares, salteñas y todo lo que ustedes quieran aquí. Pero si nadie de ustedes quiere, ni tiene hambre, ni de noche no se come salteña, hermano, ¿qué le pasa? ¿No? Y no quiere, ¿qué puedo hacer yo? Nada. Si el Señor tiene manjares para su pueblo y no tiene el hambre de buscarlo, nunca va a ocurrir nada en esta nación. Depende, vuelvo y repito, de su pueblo, de nosotros, si tenemos hambre y sed de su palabra, de su presencia. ¿Ok? Déjame ponerme mis ojos.
me agita un poco la altura aquí, así que me disculpan. Bien, montes en la Biblia. ¿De qué nos habla? ¿Qué simbolizan? Cuando empecemos a estudiar este seminario de 5 fechas, voy a hablar con amplio detalle sobre muchas cosas de los montes, pero aquí voy a hacer una introducción. Los montes en la Biblia representan reinos, poderes, gobiernos, fortalezas, todo lo que tú puedas ver como un imperio, como algo grande. La Biblia tiene una simbología al respecto. ¿Ok? Vamos a ver en la lista que tienen ahí. En el número 1 dice: sobre el monte Ararat el arca de Noé reposó. ¿Por qué Dios quiso que repose en un monte? ¿Ok? Porque tiene algo que decirnos. No voy a entrar aunque puedo hacerlo, no voy a entrar en detalle porque ese no es el tema. ¿Pudo el monte Ararat descansar en el valle y no en un monte? Pero fue en el monte. Hay algo que Dios quiere decirnos. Sobre el monte Moriah, Abraham iba a sacrificar a Isaac. No, y el Señor le dice a Abraham: toma tu hijo, tu único, el que amas, y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te mostraré. Y 3 días de camino encuentran el monte Moriah, y es la región donde hoy es Jerusalén. ¿Ok? Bueno, fue un monte. Ahí tienen las citas bíblicas para comprobar. Sobre el monte Horeb, Moisés vio la zarza que estaba ardiendo. Cuando Moisés vio la zarza que ardía, fue como un coqueteo, digamos así, de Dios a Moisés, porque él veía la zarza y la primera vez que vio, dijo algo, lo prendió o alguien prendió, pero la zarza no se consumía. Le dice: iré y subiré a ver qué es este misterio, porque esa zarza no se consume. Y él sube. ¿Es para mí? Gracias. Gracias, hermano. Él sube a la zarza. Él sube al monte, ve la zarza, y ni se imaginaba el hombre qué es lo que iba a pasar ahí. Y le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Quita tus calzados porque el lugar donde estás es tierra santa. Y él hace eso, bueno, y Dios empieza a hablar con Moisés. Sobre el monte Sinaí fue dada la ley. ¿Ok? Éxodo 19:11, y tiene las citas. Sobre los montes Ebal y Gerizim se leyeron las bendiciones y las maldiciones. Tienes los versos ahí. Sobre el monte Carmelo, Elías desafía a los falsos profetas de Baal. Un monte. Sobre el monte Hermón o Tabor, el Señor se transfiguró. Y esto es una enseñanza bastante larga que podría estar haciendo vigilia con ustedes para compartir la transfiguración del Señor, porque él tenía 12 apóstoles ya, tenía los 12. Y de los 12 toma 3 nada más y se sube al monte con ellos 3.
¿Y qué pasó con los otros 9? ¿No eran dignos de ver eso? Pero sube con 3 de ellos, ¿no? Juan, Pedro y el otro que murió a espada, ¿cómo se llamaba? ¿Ah? No, era uno de los discípulos. Bueno, 3 de ellos nada más. Cada uno de ellos tiene un simbolismo profundo. Y quítate de la cabeza eso de pensar de que Dios tenía 3 favoritos. ¿Ok? No es así. Bueno, les voy a dejar con ese hambre para la próxima. En el monte de los olivos, el Señor acostumbraba a orar. Cuando Él se retiraba a orar, no decía, espérenme aquí, voy al cuarto, aquel voy a orar, y cerraba su puerta. No, Él subía al monte y ahí pasaba vigilias de oración. Está Lucas ahí para que ustedes comprueben. En el monte Calvario, el monte de la calavera, ocurrió el acontecimiento más grande de la historia, la crucifixión, en el monte. En el monte de los olivos ocurrió la ascensión del Señor. Y cuando Él regrese, va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. ¿Ok? Así que, amados, ¿por qué Dios hace grandes acontecimientos que marcaron la historia de la humanidad en la cumbre de un monte? Hay algo que Dios nos muestra y quiere mostrarnos. Mira, de aquí de este lado del montículo, que yo imagino todos ustedes conocen cuál es, y también del alto, cuando suben con el teleférico, de repente llegan allá y van al borde de, yo lo he hecho, al borde del alto y se ve la ciudad así como una olla, ¿no? Y puedes señalar desde ahí arriba, mira la catedral, el Palacio de Gobierno, la Plaza Murillo, el estadio. Es como si delante tuyo tuvieras todo el mapa de la ciudad. Hasta puedes decir, mira la calle donde yo vivo, ahí está, desde arriba. Cuando estás en las alturas del espíritu, porque lo natural enseña lo espiritual, cuando estás en las alturas del espíritu, en el monte, primeramente en el monte Calvario, tu vida ha sido entregada y estás identificado con la muerte y resurrección del Señor, y estás frecuentando el monte de la oración, el monte del ayuno, el monte de las vigilias. ¿Me está entendiendo? Ahora quiero subrayar esto. Estoy hablando de experiencias personales, no de grupo. Si tú no subes a estos montes de ayuno, de oración, de vigilias personal en tu casa, olvídate de hacerlo en grupo. ¿Me entiende? Yo tengo una testigo en mi casa que puede decir de esto. En muchas ocasiones ella se ha levantado de la cama para buscarme dónde estoy y me ha encontrado en mis rodillas ahí en la oficina. Y otras veces ella está cocinando y abre la oficina y estoy orando. Ahora, no me estoy echando flores. No, en absoluto.
Porque si yo no estaría viviendo esto, yo no tengo autoridad para hablarles de esto. ¿Me está entendiendo? No espere que tal día, tal fecha lo marcas en el calendario, vamos a tener culto de oración y esperar hasta ese día y tú no oras nada, ni lees la Biblia, ni haces nada, estás jugando a la iglesia. Estás jugando. Pero si pasas tiempo con el Señor, mira, te voy a ser sincero, hay ocasiones en mi vida que no tengo lo último que quiero hacer es orar. Y no tengo nada de ganas de orar. Ahora, yo sé que esto me pasa a mí nada más, a ustedes nunca les ha pasado esto, pero cuando experimento esto que no tengo ganas de orar y voy arrastrando los pies, pongo mi almohadilla, me ha pasado esto una vez. Y le digo al Señor, ¿sabes, Señor? Tú sabes, hoy no tengo ni michi de ganas de orar ponerme al lado, frente tuyo. Pero hoy hablé estrujado a mi esposa, se sintió ofendida, me ha contristado el espíritu. Y con esa máscara religiosa, ¿no? No tengo ganas de orar, estoy así, le cuento al Señor cómo estoy y me encuentro orando cuando le estoy diciendo cómo estoy. ¿Me entiende? La oración no es un sentimiento de gozo, de impulso. Ay, rica la manzana, mira cómo se me paran los pelos. Hoy voy a orar. Ayer no tenía esto, hoy no. La oración no es un sentimiento, es una obediencia al Señor. Y cuando te pones a orar, no, por favor, no vayas con tu máscara religiosa de hablar cosas religiosas. Dile, como muchas veces le he dicho, Señor, estoy más frío que la nalga de un pingüino, perdóname, pero aquí estoy frente a ti, háblame, etcétera, etcétera. Esa es una oración. Cuando yo dialogo con mi esposa, no es que voy y le digo, mamá, hoy no tengo ganas de hablar contigo, así que todo el día vamos a estar en silencio. No se trata de ganas, es un diálogo continuo. Cuando yo voy a darle un beso a mi esposa, no busco la foto que tengo aquí de ella y le digo, mi amor, cuánto te amo, tú sabes. Yo soy así hermoso, pero Dios me usa y qué sé yo. No voy a la fotografía, voy a buscar su rostro, hablo con ella, le doy un beso y le digo lo mucho que le amo. Cuando yo quiero hablar con el Señor, busco su rostro. Y cuando Él me habla a través de su palabra y me revela algo profundo, me acaba de dar un beso. ¿Sabes? La palabra de Dios dice, oh, si Él me besara con los besos de su boca, ¿no? Cantares. La sulamita suspira y dice, ay, si Él me besara con los besos de su boca. Y cuando voy a la palabra, Él me habla algo y yo digo, Dios santo, ¿cómo es que no me he fijado que esto estaba aquí antes, qué sé yo? ¿Nunca les ha pasado algo así? Dios acaba de darte un beso porque has acercado tu rostro al rostro de Él. Y te ha arropado en un abrazo y te ha dado un beso. Hay consecuencia
de subir y de no subir el monte. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Quisiera que alguien lo lea, a ver, ¿cómo está? Arielito. Aquí está. Si puedes leer Isaías 25, 6 y 7. Claro. Consecuencias de subir el monte santo. Isaías profetiza que Dios tendrá un banquete con todos los pueblos que suban su monte santo. Isaías 25, versos 6 al 7. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Él va a preparar un banquete, o tiene preparado un banquete, con aquellos que suben su monte. Y hay un pasaje en Éxodo, cuando Moisés, Aarón y 70 ancianos suben al monte, y dice que cenaron allí en el monte. Yo no veo a Moisés diciéndoles, mira, lleven en las mochilas carne, quesos, vino, pan. No, ellos suben al monte, ven el trono del Señor como un embaldosado de zafiro y hermoso. Y dice, y cenaron en el monte, nada más. ¿Te imaginas tú los ángeles sirviendo en esa mesa manjares suculentos preparados en el cielo para ellos? Eso en lo natural sucedió, pero en lo espiritual, cada vez que tú subes al monte Calvario a adorarle, a darle gracias por su sacrificio, a orar, a meditar, a cantarle un salmo, un canto. No hay un molde en la oración, por favor. No hay un molde. Simplemente puedes agarrar tu guitarra si sabes tocarla, alabarle al Señor, o cantar un cántico acompañando de un CD que tienes ahí, meditar en ese himno, cántico, orar allí, tener comunión con el Señor, pero no hay un molde. Como no hay un molde que yo tenga escrito y diga lunes, martes, miércoles, todos los días de la semana. Lunes, hablar con mi esposa sobre, pum, 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 nada más. ¿Me entiendes? Lo más cercano que se asemeja a la oración, a conversar con Dios, es la relación de pareja. ¿Me entiende? Cuando salgo con mi esposa a la calle a hacer compras, que la llevo de la mano o ella pone su brazo aquí, todo el mundo sabe que somos esposos. No estamos diciendo, mira, nuestro certificado de matrimonio, somos casados. No, todos saben que somos pareja. En lo colectivo, ¿no? En lo personal, en casa, nos damos un besito frente a los chicos, qué sé yo, hablamos, reímos. Hay ocasiones que solamente los dos hay un avivamiento entre nosotros. Así es la relación con tu Dios. Hay momentos de intimidad entre tú y el Señor donde nadie tiene que estar, solo tú y Él. Por eso dice, entra a tu cuarto, cierra tu puerta y ora en secreto a tu Padre. Y tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar en público.
Pero si no sabes cerrar tu puerta y estar en secreto, no va a haber ninguna recompensa en público. Así, estos banquetes es en la palabra del Señor, que Él abre su palabra y en medio de esa oración, de esa vigilia que tienes en lo personal, de repente abres tus ojos como dos huevos fritos y dices, Señor, ¿por qué no lo he visto antes si yo lo había leído varias veces este pasaje? Es el Señor respondiendo. Es el diálogo. Diálogo es cuando tú hablas y la otra parte también habla. Entonces, cuando tú hablas con Dios, Él te va a hablar. No es algo místico, por favor. No es algo reservado para los pastores. Como una hermana que dice, pastor, ore por mí porque usted está más cerca de Dios que yo. Tontera, religión es eso. ¿Me entiende? El Señor ama, desea más que tú que tengas comunión con Él. La otra parte, la consecuencia de no subir el monte. ¿Dónde está mi socio Arielito? Consecuencias de no subir su monte santo. El Señor ordena a Lot que escape al monte antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Génesis 19, 17 al 23. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tus súplicas sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Antes de este juicio de Dios a Sodoma y Gomorra, Abraham intercedió, oró y dijo, Señor, si hay 30, por favor no destruya la ciudad. Él dijo, si hay 30 no lo hago. Y él sigue bajando hasta 10, creo. Él dice, si hay esos 10 justos, no voy a hacer nada. Y no había ni uno. Entonces Lot halló gracia delante de Dios y el ángel del Señor aparece para sacarlos de Sodoma y Gomorra. Y tal era el apego que tenían esta familia que los ángeles tuvieron que agarrarle de la mano, uno adelante y el otro atrás, y en fila sacarlos de Sodoma y de Gomorra antes que cayera el granizo de fuego. Lo sacó, ¿no? Y cuando Lot va a sus yernos, les dice, hey, despierten, porque Dios va a destruir esta ciudad. Y sus yernos dicen, estás loco, ¿tú qué te pasa, viejo? Y siguen durmiendo, se quedan, y ahí se achicharraron con el juicio. Los saca de la mano y les da una orden, no una sugerencia. Están ahí, lejos de la puerta de Sodoma y Gomorra.
Y el ángel no les dice, mira Lot, escoge, ¿quieres subir al monte? ¿Quieres irte por allá lejos? ¿Qué quieres? No. Les dice claramente en la palabra, escapa al monte, no sea que perezcas. Y Lot le dice, no. Voy a dramatizar un poco esto. El ángel del Señor, que es el Señor Jesucristo preencarnado, les dice, escapa al monte, no sea que perezcas, corre. Y Lot dice, no, espera, Señor, espérate. Perdón que te levante la voz, pero no podré, yo no puedo subir ese monte. No sea que el mal me alcance y perezca. Está discutiendo al Señor cuál es la mejor opción. ¿Qué hace el Señor? Ok, está bien. Escapa allá, vete al valle, a Zoar, que quiere decir pequeño, porque nada podré hacer hasta que tú llegues allá. Ellos corren en esa llanura, no suben al monte. Y empieza el juicio de Dios. Y lo triste de esto es que después se da cuenta Lot y dice, ¿qué he hecho? Debí haber obedecido. Vamos al monte, quizás hay chance. Vamos. Ya la opción había pasado. Cuando están en una cueva, las hijas lo emborrachan y tienen hijos de su padre, que son dos naciones que dieron candela al pueblo de Israel. Los moabitas y los de Moab, los moabitas y los, ¿cuál era el otro? Los amonitas. Ok. Estos dos pueblos se convirtieron en un incordio. ¿Saben lo que es un incordio, no? Un aguijón para el pueblo de Dios. Enemigos acérrimos. Hasta incluso en el valle de Josafat. Estos dos pueblos se levantaron en guerra contra el rey Josafat. Bueno, esa es otra historia profunda, hermosa. Tengo una enseñanza al respecto. Y Joel dice, mucho pueblo en el valle de la decisión. Al igual que Lot, están escogiendo lo pequeño. No están subiendo el monte. No están haciendo oraciones personales, no grupales, personales, de subir el monte Calvario y contemplar al Señor resucitado, porque Él no ha quedado clavado ahí. ¿Me entiende? Y pasar tiempo en oración, meditación de la palabra. Yo he estado muchas veces a las 11 de la noche por ahí, me sirve un café. Mi esposa viene, se despide, me da un beso, se va. Yo empiezo a estudiar la palabra, a escribir en la computadora, arranco una hoja, lo tiro, no sirve, la hago otra, etc. Y voy formando la enseñanza. Miro mi reloj y son las 4:30. Me da la impresión que yo acabo de sentarme y estoy escribiendo. No hay tiempo ni espacio y el sueño se va cuando estás en su presencia. ¿Me está entendiendo? Amado, no esperes estar
tú sabes, como un león, como un Sansón lleno de fuerza y unción para orar, meditar en la palabra. No, empieza de cero. Dile al Señor, estoy más frío que la nalga de un pingüino, Señor. Pero aviva el fuego que hay en mí por el amor de Dios, etcétera, etcétera. Y vas dando pasos. Es como un paciente de hospital que está con suero, oxígeno, pero conforme el médico lo va atendiendo, va recuperándose. ¿Me entiende? No es un escándalo para el Señor que tú vayas frío a tus rodillas. No es un escándalo. Dios no dice, Ave María Purísima, este tipo, ¿cómo viene así? No. Él sabe. En una ocasión él dijo, la noche que iba a ser entregado, estoy triste hasta la muerte. Estoy deprimido. Y él se fue en sus rodillas y salió de su corazón la oración más hermosa y poderosa de la Biblia. Juan 17. Ya este capítulo es un milagro. ¿Por qué está en la Biblia? Porque Juan estaba dormido mientras él estaba orando. ¿Me entiendes? El Señor le dijo, oren conmigo. Y él se fue un poco lejos de ellos. Pero Juan no tenía una libreta apuntando ahí todas las palabras que el Señor estaba repitiendo. Esto es un milagro del Espíritu Santo revelando a los hombres en su palabra. Porque Juan no estaba escuchando, él estaba dormido, apoyado en un árbol ahí, durmiendo. Ya Juan 17 es un milagro del Espíritu Santo. Así que milagros ocurren cuando tú estás entregado de corazón al Señor. Gracias, hermano. Pero de corazón al Señor. Y como te digo, no es un sentimiento. Mira, hay ocasiones en que estoy orando al Señor y preparando unas enseñanzas en la computadora y ¡pum! Salta este verso. Es lo que yo estaba buscando para esto, qué sé yo. Impacta tan fuerte mi ser que yo hago un lado la computadora, me pongo en mis rodillas y entre lágrimas le doy gracias a mi Señor. Porque me acaba de dar un beso. Se acaba de acercar a mí. Y su palabra es viva. Ok. Quedan 10 minutos, ¿no? Sobre el sueño que tuvo mi hermano y su amigo que estaban orando allá en Perú. Hay varios detalles que compartieron conmigo del sueño. Y he escrito como 5 páginas, no voy a desarrollarlas todas. Pero hay escenas que he escrito aquí muy interesantes que ellos vieron en el sueño cuando les pedí que oraran por Bolivia, por la casa de oración, por esta. Escucharon una voz que les ordenó alejarse de gente religiosa. Sacar a la gente y amistades tóxicas de las redes sociales. Se vieron de repente un local
muy grande con mucha gente. Y vieron entre ese local grande dormitorios, camas blancas y sábanas blancas. Para salir de ese local grande, mucha gente tenía que atravesar una especie de discoteca, que ellos estaban reunidos en un local grande, como una iglesia, pero para salir de ese lugar tenían que atravesar una discoteca, luces de colores y instrumentos musicales, la gente bailando. Tenían que atravesar eso para salir. Comenzaron a salir de ese lugar, pero tenían que traer sus implementos de celular. En esta discoteca había muchas personas cristianas que ellos conocían. Y empezaron a poner sus implementos de celular en su mochila, una mochila pequeña. Y vieron mucha gente saliendo del lugar y otros quedándose en la discoteca, de los que iban saliendo. Bueno, tengo que avanzar en esto, porque quiero, cuando dice aquí, desligarse de gente religiosa, no está hablando de mirar con desprecio a aquellos que no están experimentando ni viviendo lo que tú estás viviendo en la casa de oración o en tu vida personal. No mirarlos sobre los hombres y decir, ay, estos religiosos católicos tenían que ser. No. ¿Entiende? Porque en el tabernáculo de Moisés, en el atrio, habían 3 tipos de sacerdotes que ministraban ese lugar y nunca entraron al lugar santo, ni mucho menos al Santísimo. Estos eran los gersonitas, los hijos de Gersón, los coatitas, los hijos de Coat, y los meraritas, hijos de Merari. Estos se encargaban de mantener limpio el lugar, el altar del holocausto, los instrumentos, etc. Nunca entraban al lugar santo, pero eran levitas, ungidos, con atuendo sacerdotal. Trabajaban ahí. Esa era su función. Una de estas familias, ay, ayúdame, Señor. Una de estas familias eran las que se encargaban de criar los animales que iban a ser sacrificados. Eran pastores. ¿Me entiende? Ellos eran los que eran celosos que el cordero no tenga pulgas, no tenga garrapatas, no sea pernil quebrado, etc. Muy celosos con los animales. A estos, el ángel del Señor se les aparece cuando el Señor nació en Belén, y el ángel les dice, gozaos y alegraos porque tengo noticias de gran gozo. He aquí que ha nacido en Belén de Judea el Rey, el Mesías. Para ellos, eso era el fin de su ministerio. Y con gran gozo y con lágrimas en sus ojos, empezaron a danzar y a gozarse. Por siglos, por generaciones, hemos cuidado las ovejas, el ganado para el sacrificio. Ya no lo vamos a hacer más porque aquel que hablaba del que había de venir, vino y está en Belén. Se alegraron. No fueron pastores
o ante el pueblo que estaba por ahí en el cerro. No, era esta familia que se encargaban de criar los animales. Para Navidad hay muchas estampitas de unos pastores que están así de rodillas y un ángel ahí anunciándoles. No fueron cualquier pastores, fueron una de estas familias de los coatitas o meraritas que el ángel les anuncia a ellos y les dice: se acabó vuestro trabajo. Y aquí el cordero que ha sido anunciado ha nacido. Ya no tienen que cuidar más. Ellos se llenaron de gozo inefable. Bueno, eso es para que no mires con desprecio a cierta gente que jamás va a entrar al lugar santo del Santísimo. Conozco católicos de corazón que aman al Señor y con todo su fruto de su vida han nacido de nuevo, pero están allí. ¿Me entiende? Yo no soy juez para decirles: ay, estos hijos del diablo tenían que ser, pues, idólatras. Virgen María. No, hermanos. Seamos un poco más maduros. Deshacerse de gente religiosa no quiere decir despreciarlos, sino mirarlos con ojos de misericordia e interceder por ellos. Tengo un amigo en el Perú que se llama Óscar Hidalgo, que estaba en el seminario para ser sacerdote. Y me encontré con él después de varios años en Lima y le pregunté: estoy harto, ya veo tantas cosas en él, ya no sé qué hacer, no sé cuál es mi izquierda, no sé cuál es mi derecha. Bueno, para hacer la historia corta, ministré al Señor, le hablé del tabernáculo de Moisés en detalle, vino a mi hotel, en el lobby pasamos horas hablando, se entregó al Señor, lo ungí con aceite. Hoy es pastor en una iglesia. No porque yo haya hecho, eso no es mérito mío. No es mérito mío. Es el Señor dando luz y alimento al hambriento. ¿Ok? Bueno, hay muchas otras cosas que podemos hablar del sueño. Ok. Sacar personas y amistades de las redes sociales. Más que sacar personas de las redes sociales, de tu celular, es que tú te deshagas de plataformas que no edifican. ¿Me está entendiendo? Yo me pregunto, cuando estoy con mi celular, viendo las noticias o buscando algún predicador, qué sé yo, de repente, ahora yo sé que eso solamente me pasa a mí, a ustedes nunca. Estoy en mi celular y aparece la foto de una despampanante mujer ahí, casi desnuda, y dice: da clic para que me sigas viendo. O haz clic. Yo me pregunto, y también me respondo, ¿cómo será estos muchachos en toda su potencia juvenil cuando ven eso y miran a su izquierda y a su derecha? No está papá, no está mamá, no está el pastor, no está el hermano. ¡Clic! Mira,
No existe generación como la de ahora más perseguida que nunca. Y no estoy hablando solo de jóvenes. Hay muchos jóvenes que vienen al culto, que van a la iglesia, posiblemente a la casa de oración, y están maldiciéndose. Anoche vi pornografía. Ay, yo no soy digno de estar aquí. ¿Hasta cuándo voy a estar metido en esto, Señor? Por favor. Pero tienen un pie en el mundo y otro en la iglesia. Deshacerse de redes sociales, más que nada está hablando de estas cosas. De tener una vida transparente y santa delante de Dios. Y si caes, 7 veces cae el justo y con todo el Señor lo levanta. No te rindas en la condenación. Otro, camas blancas. Nos habla de la meditación santa y pura. Por eso las camas eran santas, blancas. Tengo mucho que decir, no puedo atravesar una especie de discoteca, que es más de una página aquí. Hay muchos creyentes que dependen de las emociones para adorar al Señor. ¿No han visto esos cultos de luces psicodélicas, rayos de neón, humo que sale, fuego por otro lado, y tú no sabes si va a salir Michael Jackson o un adorador? ¿No? Tú no necesitas auxilios de esta naturaleza para atraer la presencia del Señor. Eso es una discoteca. Para el Señor es un grupo carnal ahí, tocando música rock, cristiana, claro, cristiana. Rap cristiano. Mucho que hablar al respecto. Tengo 2 páginas. Cuando empecemos el 12, martes 12 va a caer, ¿no? Vamos a entrar en detalles. Y tráete camisa de fuerza. Tráete una, ¿cómo se llama? Un cinturón que te agarre del asiento, porque te va a sacudir. Amén. ¿Sabe qué, amados? El Señor nos ama más de lo que tú tienes idea. Él sabe de tus luchas, Él sabe de tus caídas. A Él no le sorprende. ¿Cómo es posible, mi hijo, ayer alabando y hoy metido en esto? Ave María Purísima. No. Pero Él quiere estar del lado tuyo para darte aliento y ser más que un vencedor en medio de todas estas cosas. Y vamos a hablar de todo esto, de la importancia de la pureza, de la alabanza, la adoración. ¿Qué debe ser un creyente? Meterse en las filas políticas. Debe ser participante del más, del menos. ¿Debe un cristiano ser parte activa de esto? No se pierda el próximo capítulo.